Comenzando con el webinar, obviamente por una cuestión que el tiempo apremia y tenemos un tiempito para resolver un poco las cuestiones que vamos a discutir hoy. El webinar está dedicado a lo que son estos 3 puntos muy importantes, como dice el título, en lo que es relacionado a la segmentación adecuada de los usuarios, la parte en lo que es el monitoreo transaccional de los usuarios y también la parte no transaccional de los mismos, como también lo que está relacionado a lo que son las alarmas efectivas y puntos relacionados a listas. Me presento, yo soy el Head de Operaciones de Bueno. Bueno es una plataforma de compliance y prevención de fraude potenciada por AI. Nosotros hoy estamos operando en más de 14 mercados, en lo que contempla la cantidad de operaciones que estamos monitoreando como plataforma, ya superan los 14 billones de transacciones en lo que fue el año 2024 y obviamente validándolo con lo que son nuestros 50 clientes dentro de Bueno. Como para también un poco dar más contexto de lo que es la plataforma, estamos invertidos por Maker Capital, por Magic Funds y también por Universidad de Berkeley, que se encuentra en California. Para dar un poco más de contexto y obviamente presentar ahí a Delphi que me estás acompañando y gracias nuevamente por sumarte. Delphi es socia de Sisio y es consultora especializada en lo que es la parte de prevención de lavado de activos y también en el aspecto cumplimiento normativo. Creo que desde su experiencia, desde su certificación, como también tiene lo que es a nivel estudios de ACAMS y también en lo relacionado a lo que el estudio tiene operativo tanto a nivel local como a nivel LATAM, es voz más que autorizada para tratar estos temas en lo que es la industria financiera. Así que ahí te derivo, Delphi, para que también te presentes. Bueno, gracias Juanma por la presentación. Sí, desde el estudio de Sisio ya veo algunos que ya nos conocen, que participan, pero nos dedicamos a todo lo que es compliance, asesoramiento, capacitación y auditorías. Prevención de lavado de activos es como el más fuerte, bueno, es el que termina en sanciones o realmente cumplimientos, inspecciones y demás. Así que nos dedicamos a eso, estamos hace 14 años en el mercado. Así que la verdad que es un desafío, es muy interesante cómo cambia de año a año todo. Así que bueno, hay que aprovechar las tecnologías, la inteligencia artificial, porque la verdad que hay muchos cambios, no solo normativos, sino también, ¿no?, en la forma de operar de los clientes, de los fraudes que sacan. Ahora estoy analizando uno que es increíble cómo suplantan identidades. Así que la verdad que está bueno, lindo desafío. Sí, ahí desde lo que nos toca de hablar en otros espacios, quizás hoy hay más gente de lo que cuando nos juntamos. La realidad es que sí, viene avanzando en varios tópicos en lo que es relacionado a fraude y también, bueno, a nivel normativo, ¿no? Así que gracias ahí por la presentación, Delphi. Yo ahí voy a dar un poco de contexto más que nada también a los participantes. Vamos a ir con diferentes preguntas. Vamos a hacer ahí como un ping-pong con Delphi, que creo que es muy interesante para la hora de hablar este tópico. Y vamos a dejar espacio, unos minutos en el final, para leer las preguntas que quizás se hagan a lo largo de esta conversación. Seguramente van a poder ir ubicando ciertas consultas o ciertas dudas que tengan durante lo que es la conversación y la vamos a abordar seguramente cuando termine este ping-pong de preguntas. Así que ahí un poco para ir resolviendo lo que serían estos 3 tópicos, algo que me interesaría mucho hablar en una primera instancia es obviamente ir hacia lo que está más relacionado a la segmentación adecuada de los usuarios y cómo monitorearlo. Mi primer pregunta ahí, Delphi, como para empezar a comprender este tópico es ¿qué aspectos vos crees que debería tener en cuenta una empresa para aplicar una matriz de riesgo eficaz? Mi primera recomendación hacia los sujetos obligados es que aprovechen que la norma es un enfoque basado en riesgos y que no agarren tan taxativa a veces la norma, porque me pasa que la norma en el artículo 4, en todas las resoluciones, te dice cuáles son los factores que tienen que mirar en una matriz de riesgos, pero son infinitos. Dentro del cliente, tenés cliente, producto, persona, y ahí adentro tenés como los distintos subfactores, ¿no? Pero la realidad es que hay un montón. Y mientras más factores vos le agregues a la matriz, más vas diluyendo el riesgo y tal vez te vas perdiendo de factores que tienden a tener más peso o son más importantes a la hora de medir el riesgo del cliente. Es decir, la actividad del cliente es súper importante porque te permite a vos conocer realmente cómo gana, si trabaja en relación de dependencia, si tiene un sueldo fijo, si es independiente, cuánto cobra de CISI una capacitación. No hay precio fijo. Puedo cobrarte lo que vos me quieras pagar a mí y lo que yo tenga ganas de presupuestarte a vos, pero tal vez te vas con la competencia y te cobra mucho menos o mucho más. Entonces, todo lo que no tiene valor fijo en el mercado
tiende a tener más riesgo, además de todas las actividades obviamente que tienen tipologías, que existen casos y demás recomendaciones del GAFI. El domicilio del cliente es súper importante, ahí también usen la Evaluación Nacional de Riesgos, la última que hizo Argentina en 2022. Deberíamos todos los años, pero bueno, nuestra WIF siempre viene lento, atrás de todo, pero deberíamos tenerla todos los años. Ese documento es súper rico para armar matrices de riesgo, porque la WIF te dice qué actividades les parecen de riesgo, cuáles son las zonas de mayor riesgo. Todos conocen obviamente todo lo que es el norte, la triple frontera, provincias limítrofes con otros países, Santa Fe está castigada por Rosario, la hidrovía, Entre Ríos, todo eso te lo da todo lo que WIF está emitiendo con sus informes. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Obviamente la condición de PEP es un factor que a la WIF le interesa. Tomar la condición de sujeto obligado, y te voy a decir que depende del sujeto obligado del que estemos hablando y armando la matriz, porque si vos tenés 100 clientes y no tenés ningún sujeto obligado, para mí no tiene sentido que estés usando ese factor para la matriz de riesgos. No es un factor que tal vez impacte demasiado en el riesgo de sujeto obligado. La nacionalidad, súper importante, porque existen países sancionados por OFAC y por GAFI como países de muy alto riesgo. Podemos presuponer que esa persona tiene todavía contactos con gente de ese país, por más de que esté viviendo actualmente en Argentina. Entonces la nacionalidad es un factor que en general siempre es importante. El tipo de persona, y también está bueno abrir lo que es jurídica, ¿no? Tratar de no quedarnos solo con persona humana y persona jurídica, sino también todo esto siempre es en la medida de que los datos se tengan, sean datos limpios, y si no, el primer paso es trabajar en los datos. Obviamente siempre hay que tener buenos datos, porque si no la matriz de riesgos nos va a dar cualquier cosa. Pero el tipo de persona, tratar de dividir y segmentar, por ejemplo, las SAS siempre son las castigadas por el gobierno, por la UIF, como de alto riesgo. A mí más que las SAS me preocupan mucho más empresas que manejen plata de terceros. Por ejemplo, si tenés de cliente a un PCP, tenés que calificarlo como de mayor riesgo. Mismo si acá hay PCPs, en los propios bancos a los PCPs les ponen controles mucho más rigurosos que a cualquier otra persona jurídica. Fondos comunes de inversión, todos esos fideicomisos, todas esas actividades en donde además la actividad implique que esa empresa esté moviendo plata que no es propia. Obviamente el producto, y eso también va a depender del sujeto obligado del que estemos hablando. Si estamos hablando de un PCP y el único producto que tienes es el CB Corta U, y el CB Corta U te permite obviamente, bueno, cash in, cash out, pago de servicios. A mí todo tiene el mismo riesgo, porque el riesgo es el CB Corta U, no que me pague servicios o que lo use para transferirle al hermano. Entonces, también está bueno primero entender al sujeto obligado para tratar de ver qué factores hay que aplicar y cómo justifico no usar algún factor. O sea, si el PCP lo único que tiene es el CB Corta U, dentro de las funciones del CB Corta U, todas tienen el mismo riesgo, porque el producto es el CB Corta U. ¿Para qué voy a medir yo el factor del producto dentro del riesgo cliente, ¿no? Hablando, cuando todos los clientes van a tener el mismo producto. Primero tengo que medir el riesgo del cliente con factores que realmente me modifiquen y puedan permitirme segmentar correctamente mi cartera. Después mediré el riesgo empresa, y ahí sí, obviamente, tomaré en cuenta el riesgo del producto que utilizo, los canales con los cuales capto a mis clientes, los clientes como los tengo segmentados y las zonas geográficas. Pero para medir el riesgo del cliente, mi consejo es: aprovechemos que la norma es un enfoque basado en riesgos, tomemos las recomendaciones que dice WIF en su norma, siempre analizando cada uno de los factores si realmente tiene sentido aplicarlo en el sujeto obligado del cual estamos hablando. Obviamente todas las decisiones teniendo el justificativo correcto de por qué no se toma cada uno de esos datos. Excelente, excelente. Me quedé con 3 cosas que dijiste. Creo que un poco lo que ahí puntualizabas era el tema de los factores, como primer punto. El segundo, lo que es la parte de datos para hacer esta matriz, lo que puede darte una parte de paz reactiva al comportamiento del usuario, esa información. Y el tercero, obviamente, la actualización que tenés a nivel normativo. Mi pregunta ahí un poco es que nos ha pasado con clientes que tienen ciertas consultas de ¿cuándo crees que es el momento de actualizar la matriz en ese sentido? ¿Cuándo crees que es el momento de ahí? Quizás estos son los 3 puntos a mejorar. ¿Dónde crees que es puntualmente el momento donde, bueno, a partir de lo sucedido, quizás estos son 3 factores, quizás son más, hay que actualizar esa matriz de riesgo? Voy a sumar una cosa a la anterior que me quedé, que no lo mencioné y para mí es uno de los factores por sí más importante, obviamente el volumen operado, ¿no? O sea, obviamente lo que opera el cliente básicamente es lo que me define el riesgo. Si ustedes tienen un cliente que les está operando 100 pesos todos los meses, no tiene riesgo, no me importa que sea PEP, nacionalidad extranjera y viva en triple frontera. ¿En qué se me reduce el riesgo? En una posible sanción de 1 a 10 veces lo que opera el cliente. Entonces estamos hablando de 100 a 1000 pesos de multa, no me importa. Así que como dato de color para el anterior, obviamente el volumen operado es de los factores más importantes. Excelente. Yendo a lo de la actualización, con revisar la metodología una vez al año
siempre mi comentario es para el informe técnico, porque el informe técnico es el informe más importante que presentan los sujetos obligados ante los organismos de contralor. Es la carta de presentación que ustedes van a tener para informar a WIF qué riesgo tienen, y en función de eso, WIF lo va a agarrar para ponerlos en la matriz de riesgo que tienen ellos, y en función de eso caen las inspecciones. Por lo tanto, traten de revisarla una vez al año. Si usan la matriz a diciembre para el informe técnico, revísenla antes de fin de año, la metodología, para correrla de diciembre con nueva metodología. Si usan una posterior, dependiendo de la fecha que usen, ¿no? Para actualizar, siempre revisen listas Gafi, si se actualizaron los países, las sancionados de OFAC. Yo uso mucho también el índice de Basilea, porque ahí en ese índice están todos los países y te catalogan los países por nivel de riesgo, corrupción, cómo salen en Gafi y demás, así que también es una buena guía para segmentar a los países. Si WIF saca una nueva evaluación de riesgos, obviamente tomar la nueva evaluación de riesgos. Si no la usaron, la del 2022 para este informe técnico, revisen la metodología con esa evaluación nacional de riesgos, porque nos separa a ciertas localidades con mucho riesgo. También pueden usar un mapa de criminalidad argentina. Las actividades también están por esas tipologías, tanto evaluación nacional de riesgos. Utilicen sus propios ROS o propias alertas con ciertas actividades en las que vean que haya mayor riesgo. Bueno, la condición de PEP, que es decir, la declaración jurada del cliente y lo que le salgan listas, pero una vez al año revisar la metodología está más que bien. La revisión del cliente, yo recomendaría, esto ya va a depender obviamente también el riesgo que tenga la compañía, la cantidad de clientes y todo, pero tratar de actualizar una vez por mes la matriz o cada 2 meses. Si son pocos clientes y no tienen muchos movimientos, se puede cada 3 meses, pero el tiempo en el que ustedes no estén actualizando el riesgo de la matriz puede hacer que el cliente de la nada empiece a operar mucho y nos estemos perdiendo toda esa operación dentro del nivel de riesgo, o nos estemos atrasando para actualizar el nivel de riesgo de la matriz. Y siempre controlar un resultado del otro, ¿no? Revisar qué clientes aumentaron de riesgo para poder aplicar la debida diligencia actualizada al nuevo nivel de riesgo. Excelente, excelente. Ahí inevitablemente tengo que sumar ese cuarto factor de lo que es obviamente la escalabilidad de la operación. Ahí está muy bueno el hecho de cómo se une con la anterior pregunta. Inevitablemente te tengo que consultar qué empieza a suceder después. O sea, estamos ubicados quizás más en lo que es la matriz de riesgo. Quiero ir más hacia adelante en lo que es la parte tanto de lo que es monitoreo transaccional y no transaccional. ¿Qué señales o decís qué puntos una empresa debería tener en cuenta en lo que es puntualmente esto para hacer correctamente un trabajo en lo que es prevención de lavado de activos? Volvamos a lo que es monitoreo tanto transaccional y no transaccional. Quizás vamos hacia un paso más adelante, ¿no? Insisto, para mí la frase enfoque basado en riesgos es súper importante, ¿no? Porque venimos de normas antes del 2017, era por monto, entonces eso ya te limitaba un montón. Hoy con un enfoque basado en riesgos, para mí esa es la clave. ¿Qué tengo que medir del cliente? Voy a medir el riesgo. Son 2 herramientas distintas. Una, la matriz de riesgo, y otra van a ser alertas. La matriz de riesgo me va a decir si el cliente puede tener más riesgo por características propias, actividad, el provincia de domicilio, la nacionalidad, si es PEP o no, o los datos que estuvimos charlando, qué producto usan y el volumen operado. Pero la transaccionalidad me va a decir si realmente ese cliente me está operando por montos que no me debería estar operando, está haciendo operaciones que no me debería estar haciendo o que no son las normales, y también buscar alertas que no necesariamente me impliquen transacciones, sino cualidades raras que yo querría ver por producto. Ahí también entra mucho el producto que tiene del sujeto obligado del que estamos hablando. Si yo estoy hablando de un agregador en donde su segmento son comercios, me llamaría la atención que tengan un cliente que no esté utilizando el producto de cobro a través de tarjeta. Entonces, tal vez no me importa tanto por cuánto está operando ese cliente, pero me importa qué producto me está usando. Si solo me PCP y agregador, pero con el fin de darle el CB corta U a los comercios, y el cliente no me está usando el cobro de ventas, o sea, es raro. Quiero que me salte alerta, al menos para saber para qué me está usando el cliente. Y eso ya no es transacción en cuanto a monto de picos de transacciones, ¿no? Que también, por ejemplo, si el producto está segmentado para una provincia en específico, yo justo venía de una reunión de un cliente que está en la provincia de Córdoba, le digo, a mí me llamaría la atención por el producto que tenés, que se nos dé de alta a alguien de Misiones, por ejemplo. Entonces, también hay que ver mucho el producto como para tratar de entender qué alertas quiero poner que tengan sentido, porque si yo estoy yendo hacia una billetera que es súper masiva o le estoy poniendo mucha publicidad, bueno, no voy a mirar a un cliente que se me dé de alta en otra provincia porque estoy buscando o me estoy tratando de hacerme masivo. Pero podría llegar a mirar, no sé, operaciones con terceros. Las terceras partes hoy en día ya deben haber escuchado mucho, pero es uno de los controles más, o de los que más WIF está molestando hoy en día, saber con quién opera su cliente. Ya no me interesa tanto por cuánto, sino con quién, por ejemplo.
en qué horarios opera, por ejemplo, ya no me importa cuánto opera, sino si realmente me está operando en horario fuera de lo habitual. Entonces, eso es lo que se trata de buscar tal vez y no tanto hacia el monto. El monto, obviamente, también siempre es importante. A veces no se tiene documentación de ingresos. Hoy en día, además, con las últimas normativas que, voy a decir, están saliendo o están por salir, ya hoy no se puede pedir más la declaración jurada de impuestos. Entonces, eso a los sujetos obligados, creo que para mí es un paso para atrás, porque es información que está buena. Hay que buscar información por otro lado, tratar de armar un perfil de los clientes por otro lado. Se puede buscar en un perfil histórico, que también te lo permite WIF. Entonces a vos te dice, tenés que analizar la transaccionalidad del cliente. Por documentación, que el cliente te entregue o cuánto gana y patrimonio, y por el conocimiento que vos tengas del histórico de operaciones con vos. Entonces, si vos tenés un cliente que siempre sabes que te opera 1000 y de la nada te va a operar 1.000.000, y yo te diría, míralo. Aunque sea, veamos por qué cambió bruscamente su forma de operar. Entonces, eso también son alertas que se pueden buscar tal vez no tanto por monto de transacción, sino por forma de operar. Cambia mucho manera. Excelente. Y ahí crees, uno de los desafíos más grandes en lo que es este segmento puntualmente es que haya un alertamiento correcto, o sea, que no se genere un saturamiento de alertas, de cierta manera, ¿sí? En ese punto, ¿crees, Delphi, que, a ver, ahí comentaste, lo bueno es que estás dando una respuesta completa que un poco ya viene atada a lo que venías diciendo? ¿Crees que en estos puntos que vos decías a la hora de hacer monitoreo o hacer hincapié, dónde crees quizás que, digamos, como un poco resumidas en esos 4 factores, ir de menos a más para que no suceda una saturación de alertas y que sea de manera efectiva esa alerta, que sea tanto en la parte transaccional y no transaccional? Lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy tenemos 90 días desde que una operación es generada y es alertada como posible sospecha o inusualidad para reportarla. Entonces, 90 días es muy poco tiempo, porque en esos 90 días no solo hay que analizar la operación, analizar al cliente, pedir documentación adicional, que el cliente responda. En ese medio hay varios pedidos de documentación adicional, llegar a una conclusión, en caso de ser necesario elevarla o no, eso ya depende del tamaño del sujeto obligado, y después ir a un ROS. Eso pasa volando. Y hoy hay sanciones, o sea, es tan grave no reportar como reportar fuera de plazo. Antes no lo era. Antes llegabas, cuando teníamos 150 días, vos llegabas al día 155 y no lo reportaste, y yo decía, reportalo igual. O sea, por las dudas, reportemos. Hoy en día hay que estar frente a otra situación porque te pueden poner sanción de la misma forma porque no reportes que porque reportes tarde. Tener alertas que no se pueden gestionar es gravísimo. Primero, que satura al equipo que está analizando alertas porque siempre te das cuenta que no llegas y no llegas y no llegas, por lo tanto, moralmente al equipo no está bueno. Segundo, que insisto en que si tenemos una alerta en el día 91 vencida y no se reportó, frente a una inspección puede llevar a sanción, que podría implicar no haber hecho un ROS que se tendría que haber hecho, no haber analizado en tiempo y forma una operación para poder reportarla. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, para mí acá también es importante agarrarlo con la matriz, ¿no? La matriz y alerta son 2 herramientas distintas. Si a vos te salta un cliente que aumenta de riesgo, eso no es una alerta, sino que es una debida diligencia. ¿Y por qué digo que no es una alerta? Si vos pones que si un cliente te aumenta de bajo a medio o de medio a alto y lo pones como alerta, tenés 90 días para completar el legajo por debida diligencia reforzada. Y vos solo te pones una soga en el cuello y decís, tengo 90 días y si no, ¿qué hago con la alerta? Tienes que cumplir con tu plazo de reportar o no o cerrar la alerta. Primero, dividir en lo que es debida diligencia y realmente alertas. Debida diligencia, clientes que aumentan de riesgo, si querés nuevo cliente PEP, querés cliente sujeto obligado, si querés analizar clientes de zonas de alto riesgo o de países de alto riesgo, todo eso es debida diligencia. Sobre alarmas, donde la única gestión sea actualizar el legajo o pedir documentación adicional o hacer un control adicional, eso es debida diligencia. Si la catalogamos como alerta, nos estamos poniendo los 90 días para el cierre de la alerta. Y por el otro lado, ahora sí me concentro en alertas transaccionales o alertas cambio de forma de operar o terceras partes, en donde sí me implique análisis del cliente, análisis de la operación alertada y, bueno, obviamente, probablemente documentación adicional, búsquedas públicas. Las búsquedas públicas te suelen dar muchísimo información. Hay bastantes medios públicos para buscar, no solo si están noticias negativas, si tiene facturas apócrifas, buscarlo en redes sociales,
todo eso te permite también conocer mucho al cliente, ¿no? Y prefiero que tengan menos alertas, pero que se gestionen correctamente, a que digan, no, mira, mi sistema de monitoreo tiene 20 alertas. Pues yo te voy a decir, ¿de qué te sirven 20 alertas? Porque probablemente cuando me las ponga a analizar, o sean repetidas, o de 2 alertas llegue a la misma conclusión. Entonces, obviamente que todo esto también depende de la cantidad de clientes que se tiene, ¿no? Pero tratar de tener en cuenta con qué equipo se cuenta, con qué herramienta cuento para el análisis, y tener alertas necesarias de posible gestión para el equipo y herramienta que tengo. Y si no, obviamente, elevar al directorio y decir, necesito gente o necesito una herramienta porque no llego. Todo esto lo termina pagando el directorio. Entonces, también siempre mi recomendación es, el equipo de ML no tiene que tomar la decisión, no debe tomar la decisión y no asume el riesgo. La tarea principal del equipo de compliance y AML es poner a conocimiento del directorio a qué riesgo se enfrenta la compañía, para que el directorio tome conocimiento y sobre eso defina. Mira, yo te dije que, no sé, abrirle la cuenta a este cliente es de altísimo riesgo. No lo recomiendo. ¿La querés abrir igual? Ok. Ahora, después, no me venga que pasó algo. Esa es la tarea principal. Si está saturado de alertas, primero, obviamente, revisar qué alertas están. Fijémonos que estén adecuadas al perfil de la compañía, al producto que ofrece la compañía y al segmento de clientes que ofrece la compañía, porque no todos los PCPs, no todos los bancos, no todos los PCAB van a tener las mismas alertas, depende del producto. Y ahí comprendo que es una cuestión de impacto, convengamos, sobre lo que va a ser para la compañía en ese sentido. Sin duda, el monto operado es súper importante. ¿Para qué quiero yo que esté alguien analizando una alerta de 10.000 pesos? No tiene sentido. O sea, no, directamente no tiene sentido. No me importa si la persona no está en ningún impuesto, no tiene trabajo. Entonces, por eso es el enfoque basado en riesgos. Me quiero enfocar en clientes que realmente puedan llevarme un gran riesgo a mí. Tengo que conocerlo bien, por lo tanto, un onboarding necesito tener que sea robusto, que tenga verificación biométrica, tenga todos los datos en el onboarding correctos del cliente para no tener datos basura. Y después, mirar cuánto operó el cliente. Obviamente, ya WIF, por ejemplo, en la 200 habla de 12 salarios mínimos mensuales o 120 salarios mínimos anuales. Vamos a ver si con esto último que está sacando WIF, Banco Central y el Ministerio de Economía, WIF sale a respaldar un poco estos aumentos de monto, ¿no? Porque si nos basamos en los montos que habla WIF, te habla de 2 salarios para efectivo, o sea, totalmente en contra de lo nuevo. Pero bueno, estos límites que WIF pone, tanto para los reportes mensuales como para varios artículos que están por ahí metidos, también sirven al sujeto obligado como para tener una ayuda o una guía sobre qué importes le importan a WIF, ¿no? Y eso sería básicamente lo que yo tendría en cuenta. Pero nunca tener más alertas de las que se pueda gestionar. Excelente, excelente. Ahí inevitablemente creo que estamos cubriendo, digamos, en lo que es la parte de matriz de riesgo, monitoreo transaccional y no transaccional, y inevitablemente te tengo que volver hacia la base de, un poco hablabas de los diferentes puntos de información, documentación que se puede obtener, pero ir hacia la base de lo que es, ¿cuál es el valor real en lo que es listas de sancionados? ¿Cuál es el valor real para la empresa? A ver, terroristas para mí, pura y exclusivamente cumplimiento formal. Si te tengo que ser honesta, por suerte, en Argentina creo que el riesgo de financiación del terrorismo hoy no es alto, al menos hoy. Entonces, sí todos los sujetos obligados tienen un riesgo formal altísimo, porque en una inspección sí o sí te van a pedir control contra lista de terroristas, los revisores externos independientes lo pedimos, lo necesitamos ver. No solo es contra el cliente final, persona humana o jurídica, razón social, sino en el caso de las jurídicas, el apoderado representante legal, los directores, en el caso de que por debida diligencia los tuviesen que tener, y beneficiarios finales. O sea, no tenerlo contra los beneficiarios finales es igual a que el control no sirva. A ese nivel, hoy exigen los reguladores, y lo he visto en inspecciones, en donde la última inspección que tuve, lo único que me pidieron era que les muestre que los beneficiarios finales de los clientes jurídicas estaban contra listas de terroristas. Ahora, terroristas. Me interesa, repet,
porque no las hizo WIF. Y a lo sumo, si acá en el webinar hay alguien que tenga relaciones con marca Visa, Mastercard, Amex, les agrego OFAC y ONU. ¿Por qué? Porque las marcas piden OFAC y ONU y no reconocen nuestra lista de REPET. Pero si no, REPET, si sos un sujeto obligado acá en Argentina y no operas con ninguna de esas marcas, REPET te alcanza. Tener muchas más listas que REPET, OFAC y ONU implica trabajo adicional. Me ha pasado de tener que gestionar una alerta de Interpol con una defraudación de tarjeta. Lo que le tuve que decir al cliente, tenés que dar de baja la cuenta. ¿Por qué? Porque si lo tuviste en Interpol, ya está. ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Qué voy a decir? Ah, bueno, sí, es defraudación, pero no es un terrorista. Pero se meten en analizar alertas que no tienen sentido porque, en definitiva, no me sube a mí el riesgo, que no le pague la manutención a un hijo, que le haya pegado a la mujer. He visto esos casos. Implican al analista analizarla en 24 horas. Por lo tanto, deja lo que está haciendo para analizar esas alertas porque viene dentro de la lista de sancionados. Toman tiempo de algo que no tiene sentido porque vos no vas a reportar ni al de la defraudación. A esa gente no la reportás. A WIF le interesa terroristas de REPET. Entonces, mi primer consejo clave es concentrémonos en las listas importantes. REPET, FAC y ONU. Ya está. Eso es lo que yo necesito para terroristas. Eso cumplís con la norma de WIF. Obviamente, clientes, personas humanas, jurídicas, apoderados, beneficiarios finales, accionistas. Tenés que tenerlos sobre toda la base de titularidad. Los beneficiarios finales es un dolor de alma conseguirlos. El registro brilla por su ausencia en cuanto a que le sirva al sujeto obligado hoy en día. Creemos que eso cambie en algún momento. Pero bueno, identificar correctamente al beneficiario final es súper importante. Pues si no, para WIF no conoces a tu cliente persona jurídica, ¿no? Entonces, eso en cuanto a terroristas, ¿no? Obviamente te llega y hay que gestionarla en ese mismo momento. Analiza nombre, documento, fecha de nacimiento, en general es lo que tenés en lista. Yo siempre recomiendo, en caso de tener una coincidencia, buscar ese terrorista en REPET, como para tener todos los datos que tiene nuestra WIF de ese terrorista, validarlos con los datos de tus clientes. Ahí vuelvo a la importancia de tener datos correctos de tu cliente, ¿no? Sin duda. Y validar si es la misma persona o no. Dejar asentado ese análisis, dejar asentado en qué momento se analizó, porque se tiene que haber analizado en el mismo día. Con la conclusión, ¿no? Bueno, el nombre no coincide exactamente, el DNI hay un número que no me coincide. Bueno, tratar de explicar cuáles son las diferencias que ves y con eso cerrar la alerta. Una cosa importante que tal vez no mencioné es hay que tratar de no buscar el 100% de coincidencia, ¿no? Hay que aprovechar las herramientas como las de ustedes, donde podés tratar de jugar con la estadística. Yo ahí ya me pierdo un poco en la media, mediana y todo eso, pero de porcentaje, ¿no? De coincidencia. Y tratar de buscar, a veces, pues ya obviamente también empieza a depender del sujeto obligado, pero en un 80%, 85% de coincidencia. ¿Para qué? Para poder demostrarle al regulador alguna coincidencia de vez en cuando analizar. Que tu procedimiento funciona bien. ¿Y con qué objetivo? Las listas a veces están en otro idioma, tienen escritas de otra forma los nombres o los apellidos. Entonces siempre está bueno tratar de reducir el riesgo de tener distinto el nombre con la lista de terroristas. Coincidencia, bloqueo inmediato y reporte inmediato ante WIF. En Argentina, bueno, este año sumaron a Jones Wallace y el año pasado habían sumado a un colombiano que estaba viviendo en Córdoba. Así que, bueno, no sé quiénes están acá, pero tal vez tuvieron que hacer hace poquito un reporte. Obviamente que son pocos los reportes que se hacen de esto a WIF. El 2023 la WIF recibió únicamente 3 reportes de terrorismo en todo el año y más de 18.000 ROS, así que imagínense que cuando a WIF le llega un reporte de terrorismo, se le encienden todas las alarmas. Por lo tanto, ojo, no reporten si no están 100% seguros de que es la misma persona. En lo que es PEP, tengo como mis puntos positivos y negativos, me imagino que les debe pasar a todos. Hay que hacerlo porque la normativa, la 35, nos obliga a validar la declaración jurada de PEP, del sujeto obligado, del cliente. O sea, no solo le tengo que preguntar si es o no, sino que además tengo que validar que lo que me esté diciendo esté ok. Recomendación del GAFI, nuestra WIF debería emitir una lista pública, como hizo con REPET, pero de personas PEP. Obviamente, como siempre venimos atrás de todo, todavía no está, hay que ver si en algún momento sale. Viene un poco de la mano con que nuestra normativa de PEP es inentendible, cuáles son los cargos que realmente son PEP o no. Dentro de todo, con la última modificación que se hizo a fin de año pasado, se achicaron bastantes cargos, pero bueno, todavía igual hay cargos que ni el propio PEP sabe que es PEP. O sea, ese es el desconocimiento que hay hoy en día de la norma. Entonces, es difícil. Verificar contra listas privadas de PEP está bueno porque te permite conocer un poco más al cliente. Tal vez no es necesario cada 24 horas porque a diferencia del terrorismo,
tampoco pasa nada porque se tenga un PEP adentro. Hay que sacar también un poco el mito de que el PEP es sinónimo de lavado, porque tampoco es tan así. Hay que tenerle una debida diligencia adicional, pero nada más. Podría ser el momento del alta y validar toda la lista cada 6 meses o cada un año, como para tener un seguimiento de esa condición, ¿no? Pero tampoco la lista es palabra santa, y acá no solo la de ustedes, Juanma, sino que la de cualquiera en el mercado, pero por culpa de nuestra WIF, lógicamente, ¿no? Pero siempre está bueno porque es un doble chequeo, te suele decir con qué cargo lo asocia esa persona, entonces te permite analizar un poco más el riesgo del cliente PEP. Acuérdense que por la 35 hay que medir el riesgo del propio PEP, ¿no? Tengo que pensar, bueno, ¿qué cargo tiene ese PEP? Ese cargo, ¿qué tan fácil puedo aplicar mis debidas diligencias sobre ese cargo? Es mucho más difícil aplicar la debida diligencia sobre el gobernador o el presidente de la nación que sobre el hijo del rector de la Universidad de Buenos Aires, que también es PEP, por ejemplo. Lo mismo, que tanto corrupción o niveles de corrupción hay en los cargos de ese PEP versus un cargo que no tenga ningún tipo de decisión. Está actualmente en el cargo o no esa persona. Si lo cesó hace más de 2 años, el sujeto obligado puede dar de baja la marca PEP dentro de su sistema. Tiene actuales o potenciales conflictos de interés. Si el sujeto obligado tiene al presidente de UIF o al presidente del organismo contralor, Banco Central, CNB o la Super, tienen potenciales conflictos de interés. O si tiene algún vínculo con algún director o algún empleado de la compañía, también tiene potenciales conflictos de interés. Pero es información que en pocas listas está, o a veces ni se tiene o ni existe, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de a poco ir juntando con la lista, con información pública y demás, esa información como para tratar de segmentar lo posible a... Sí, sí, yo creo... Sí, dale. Creo que unía un poco lo que vos decías antes. Creo que esta parte está muy buena, pero creo que va en la parte de en lo que vos comentabas, esto de no excederse en alertamientos, no excederse quizás en esto de que PEP es directamente una lista sancionada, ir manejando en ese sentido, ¿no? Sin duda, sin duda. Eso, tener todos los días la lista contra PEP, no sé si, o sea, tremendo equipo y tenés sí, me encanta. Ahora, estás saturado de alertas, prefiero que estés mirando alertas de monitoreo que la lista diaria de PEP. Y por último, si se puede incorporar un control contra la lista de sujetos obligados, también es un valor agregado, tampoco diario porque no tiene sentido, pero sí es uno de los puntos que el regulador en una inspección te pregunta cuáles son tus clientes sujetos obligados. Tenés que tener la lista separada de los clientes, suelen tener mayor riesgo, operar con clientes sujetos obligados porque está regulado, a vos no te baja el riesgo, porque si ese sujeto obligado está siendo utilizado por lavado o salen noticias, puede terminar impactando indirectamente al otro sujeto obligado. Entonces también está bueno tener un refuerzo sobre esa lista. También se puede correr la base una vez por año o simplemente al momento del alta buscarla. El mayor riesgo que tenemos ahí es clientes que deberían estar inscritos por la actividad que tienen y no lo están. Por ejemplo, yo ahora estoy encontrando muchos casos de PCABs, personas humanas, que están inscritas en el registro de CNB especial dentro de PCABs y no están inscritas en WIF como sujetos obligados. Con esas personas, un sujeto obligado no puede operar y no puede tener cuenta. Y es más, por la resolución 70, tendrías que informarlo a WIF por falta de cumplimiento de inscripción. Entonces, viniendo, y acá te lo conecto con la alerta no transaccional, tener un control sobre las actividades de tus clientes, siempre y cuando el dato sea bueno, sirve, ¿no? No pueden tener escribanos que no estén inscritos en WIF, pero todos los escribanos se tienen que inscribir en WIF. Y te lo uno con no tener alertas en exceso, no pongamos a los contadores, porque el contador no tenemos ni idea si se tiene que inscribir o no, porque depende del balance, que audite, bueno, temas específicos. Pero sí hay algunas actividades más específicas de AFIP que sí las podemos validar directamente con las de WIF, que se podría poner algún control como para evitar que esto pase. Excelente, excelente. Ahí creo que ya saltaría un poco en lo que es el programa que ya reflejamos, en lo que es series de riesgo, monitoreo transaccional y lo que es la parte de lista de sancionados, a ir hacia las preguntas de los que nos están acompañando. Comienzo con la de Fernando. Voy a tratar de ver si nos da el tiempo como para leer todas. ¿Cómo recomiendan o cómo creen que vamos a tener que analizar alertas transaccionales si se aprueba todo lo que se viene hablando estas últimas 2 semanas? Primero esperar a que salga. Digamos, primero hay que esperar a ver qué sale y cómo sale, y acá a nosotros lo que más nos importa es WIF, porque lo que cambia sobre qué montos reportar, bueno, yo soy un sujeto obligado que reportar, casi obviamente te importa esa parte en cuanto al régimen informativo, pero en todo lo que tiene que ver con WIF hay que esperar a que WIF saque su propia norma, ¿no? Porque lo mismo pasó con el blanqueo, te dicen blanqueo, pero le dicen a los sujetos obligados, pero vos igual controlá y reportame si tenés que reportar. Entonces se ponen en una disyuntiva un poco complicada, ¿no?
pero diría, hay que esperar a lo que saque WIF. Yo creo que lo que WIF va a sacar es aumentos en todo lo que es régimen informativo. No sé, creo que acá hay muchos PCPs, reportan transacciones en efectivo superiores a 2 salarios, o los PCAB, todas las operaciones superiores a 6 salarios. Creo que van a aumentar esos montos. El aumento de esos montos, para mí es, insisto, una guía para que el sujeto obligado entienda qué operaciones le interesan a WIF. Ya, si Dios quiere, van a dejar de interesarle todas las transacciones como piden hoy, que se reportan infinita cantidad de transacciones, se van a empezar a centrar en transacciones que realmente sean de monto mayor. Por lo tanto, en mi opinión sería, una vez que salga, revisar las alertas transaccionales, ver qué límites hay para ver si están en concordancia con los nuevos límites o comentarios que haya sacado WIF. Excelente, excelente. Ahí yo creo que voy a pasar a contestar la segunda pregunta. Es una PCP agregadora que se monitorea al cliente de mi cliente. ¿Qué debería tener esa debida diligencia o análisis? ¿Se debería pedir documentación patrimonial? Todo lo que es monitoreo del cliente, el cliente está muy de moda, muy, muy de moda. Todos los sujetos obligados que tienen cuenta en un banco, sobre todo si son PCP, agregadores, adquirentes, tienen al banco pidiendo información constantemente. Mi recomendación es, porque también acá entra un poco en choque, ¿no?, el otro sujeto obligado, porque te puede decir, bueno, pará, el cliente es mío, yo te mando hasta acá, porque empieza un poco la fricción de hasta dónde trabajamos en conjunto y hasta dónde te paso información, que en verdad es de mi cliente. Mi recomendación sería tener un control y un monitoreo todavía más amplio. Cuando tengas una alerta sobre un cliente de tu cliente, yo directamente me contactaría con el sujeto obligado preguntando sobre la operación que haya hecho ese cliente, tratando de trabajar en forma colaborativa y no actuando como una especie de auditor o inspector, que el sujeto obligado no le va a gustar. Siempre es tratar de entender la operatoria. Tal vez a veces no tanto con la documentación, pero sí preguntarle al sujeto obligado, ¿viste esta operación? ¿Qué hiciste? ¿Encontraste algo? Tratar de trabajar en forma conjunta, pero sin ir al choque, que a veces cuesta un poco. Algunas relaciones ya están un poco más aceitadas, ¿no? Entregarle la documentación al banco, los PCPs ya están acostumbrados a que el banco, si el se ve cortado o mucho movimiento, te va a pedir documentación. O si tenés emisión de tarjeta con un BIN sponsor, el BIN sponsor te va a pedir documentación. Pero bueno, puede pasarte que te encuentres con un sujeto obligado que le cueste un poco más compartir documentación, por eso siempre mi recomendación es tratar de trabajar en forma conjunta. En definitiva, sé que hacer un ROS, lo mejor que puede pasar es que el ROS lo hagan los dos sujetos obligados, porque que lo haga uno y no lo haga el otro, lo va a terminar poniendo en evidencia y lo puede perjudicar al otro sujeto obligado, y en definitiva, finalmente te termina perjudicando a vos también. Obviamente es confidencial, pero tratar de en forma conjunta tener un trabajo y un análisis de las operaciones del cliente. Excelente, excelente. Ahí te estoy pimponeando, Elfi, porque están haciendo otras consultas. Me gustó mucho porque aparece dólar colchón, entre comillas. Si bien es algo que se viene prometiendo desde hace tiempo, ¿se sabe si finalmente se van a poner a disposición el listado de beneficiarios finales? ¿Cuál es la opinión sobre el impacto que podrían tener a nivel regulatorio y normativo las nuevas medidas de control anunciadas por el Gobierno Nacional en relación con el denominado dólar colchón, tanto para personas físicas como jurídicas? Pregunta Carlos. Lo de beneficiarios finales no se sabe. La verdad es que no se sabe. Hoy en día está disponible únicamente para los organismos de Contralor y para la propia persona jurídica. Por ejemplo, si yo quisiera buscar quiénes son los beneficiarios finales de Decicio, yo como miembro de Decicio lo puedo buscar, pero vos como sujeto obligado no podrías mirar quiénes son los beneficiarios finales de Decicio. Obviamente es una pena porque le siguen poniendo la carga al sujeto obligado de que averigüe quién es el beneficiario final, cuando ellos en definitiva lo tienen, ¿no? Y hay estructuras que son tan complicadas. A mí me pasa con un sujeto obligado que la casa matriz está en Francia, y en el RCA que tengo que informar beneficiario final, la propia empresa me dice, no sé quiénes son mis beneficiarios finales. Yo le digo, ¿pero cómo no sabes? Me dice, no, es que le pregunto a Francia y Francia no me responde. Entonces, peor si tenés que averiguar el beneficiario final de un cliente, ¿no? Pero bueno, esperemos que en algún momento esto se abra como consulta. Yo creo que si se abre, se va a abrir como del usuario del sujeto obligado, como para que no sea pública, sino que solo los sujetos obligados puedan entrar. Pero bueno, en principio de eso no hay nada. Y sobre el impacto que puede tener a nivel regulatorio, normativo, todo lo que sacó el gobierno, insisto que es lo mismo. Probablemente aumento en todo lo que es régimen informativo, ya se anunció para todo lo que es ARCA, probablemente también sea para todo lo que es WIF. Ya no se van a reportar tantas transacciones, tantas operaciones, tantos clientes, sino más bien
que superen algún monto que realmente impliquen una operación de alto riesgo. Ahora las nuevas normativas tienen un artículo en donde te dice cuáles son los casos que WIF considera raros o como ayudas para armar alertas, entonces tal vez desde ese lado también incorporan algún punto adicional sobre el denominado dólar colchón o algún tipo de operatoria o algún monto que también podría llevar a ajustar un poco los parámetros, pero por el momento nada. Que la persona física y jurídica no tiene que entregar la declaración jurada, sino se pudiera quejar con defensa del consumidor, nada más. Así que muchas gracias nuevamente, gracias Delphi, y bueno, muy buena final de tarde para todos y todas. Chau, Juanma, gracias. Chao Delphi, gracias por todo. Hasta luego.